compartir la pantalla completa en Teams. Ya, se debe estar viendo un lío acá. Bien, en todo caso, hoy día teníamos que hablar acerca de lo que son redes inalámbricas, ¿ya? Vamos a arrancar, se ve el Word. Están abiertos los micrófonos, por favor, si quieren cualquier rato lo pueden interrumpir, ¿listo? Y directamente vamos a tomar en cuenta entonces lo que serían nuestras redes inalámbricas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de redes inalámbricas, no es solamente el Wi-Fi, ¿no? Eh, vamos a decir que las redes inalámbricas, como su nombre lo indica, utilizan el aire o el vacío para la conectividad, ¿no? Entonces, el medio de transmisión será, por lo tanto, si recordamos redes uno, un medio no guiado, ¿no? Entonces, al manejar un medio no guiado, pues la plataforma, bueno, que quito, tenemos a todos por no conectarse con el link de la escuela, ¿no? Al ser un medio no guiado, esencialmente lo que vamos a tener es una transmisión, pues que nos va a permitir lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí tengo mi transmisor. A ver, esto como si fuera una antenita parabólica. Ahí vemos. Entonces, se pierde la práctica, ¿no? Cuando uno no maneja mucho. Y entonces tendríamos lo que sería el soporte, ¿no? Donde va a estar apoyada la antena, que suele ser una torre, ¿no? Y esta parte de acá será justamente la que nosotros vamos a apuntar, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de una transmisión inalámbrica? Vamos a tener una antena transmisora y una receptora. Entonces, estas dos antenas se van a, entre comillas, ver entre sí y lo que va a hacer es justamente entre ambas realizar una conexión. Visual Word.
se ha colgado, creo. Bueno, claro, pues. Bueno, entonces, les decía, entre estas dos va a haber una conexión, ¿no? Esta conexión la podemos llamar una conexión de línea de vista, ¿no? Es decir, que se van a conectar punto a punto. Lo voy a poner un poco más gruesito para que se note mejor, ¿no? Entonces, esta conexión va a ser una conexión de línea de vista. Y la energía que va a ir, de manera la mercado va a ir por acá, con una especie de centro, que va justamente a seguir esta línea de vista, ¿no? Porque no es que perfectamente va a pasar a través de la misma, ¿no? Entonces ahí estaríamos tomando la línea de vista, ¿no? Y esta de acá, esta elipse que nos va a manejar la energía, es justamente conocida como la elipse de Fresnel. O si gustan, sería la zona de Fresnel. Entonces, esta de acá, que es justamente por donde va a pasar la mayor cantidad de energía, se llama la zona de Fresnel. Esta va a tomar en cuenta una distancia que hay entre estos dos, o sea, el transmisor y el receptor, y nos va a indicar, pues justamente, la potencia que nosotros vamos a recibir, ¿no? Más que la potencia, la atenuación de este medio de transmisión, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos esta zona de Fresnel, ¿no? Si ustedes simplemente googlean, de una pestaña, incluso en la Wikipedia van a encontrar seguramente lo que es una zona de Fresnel, ¿no? Así que no hay que memorizarse la formulita para nada, ¿no? Fíjense, aquí estaríamos tomando en cuenta lo que sería la zona, ¿no? Y este sería el radio de la zona de Fresnel, ¿no? Ahora, ¿qué es cada uno de estos parámetros? Ya, vamos a tomar en cuenta, les decía, la distancia y la frecuencia esencialmente, ¿no? Entonces voy a tener en cuenta, por ejemplo, que yo voy a querer medir por aquí mi radio de zona de Fresnel. Entonces, voy a decir, este es mi radio, acá, un poquito más grueso. Entonces, para medir este radio, yo tengo que, o para calcularlo, tomar en cuenta la distancia que hay entre estos dos, ¿no? Vamos a llamar esa distancia, digamos, D. Por el tiempo no vamos a hacer la demostración misma de lo que sería nuestra zona, ¿ya? Pero ustedes en los libritos de texto que hemos hablado al principio de semestre, ¿no? Específicamente este, por ejemplo, podrían chequear en el libro de Tomasi, pueden observar lo que sería eh, estas características, de dónde salen, ¿no? Entonces, esta distancia va a ser la distancia que hay entre el transmisor y el receptor, ¿no? Y vamos a hablar de una otra distancia,
llamémosle por ejemplo, esta distancia D1, que va a ser justamente del transmisor hasta el lugar donde queremos medir el radio de la zona de Fresnel, ¿no? ¿No? Entonces, no es que solamente va a haber una elipse, no podemos calcular muchas elipses de Fresnel. Es así que si nosotros colocamos lo que sería radio, vamos a hablar de una enésima zona de Fresnel, y esa zona de Fresnel va a estar dada por la raíz cuadrada de n, que va a ser el número de zona de Fresnel que queramos, multiplicado por la longitud de onda, longitud de onda, uh, lambda, donde lambda va a ser mi longitud de onda, multiplicado por, esto dentro del paréntesis, por esta distancia, ¿no? La distancia, fíjense, aquí dice D1, D2. En realidad la D1 sería esta y la D2 sería la que va hacia el otro lado. Entonces vamos a ponerla en función de lo que hemos puesto aquí arriba D1 y la D2, que es la distancia que sería a la otra antena, la vamos a sacar nosotros como D mayúscula menos D1. ¿Ya? Para que sea coherente con nuestro gráfico, ¿no? Eso lo vamos a dividir entre D. O si quieren la suma de, si equipamos más D1 y D2, sería D1 más D2, como está, digamos, en la formulita de Wikipedia. En todo caso, la zona de Fresnel, ¿por qué es importante esta ecuación? Porque nosotros cuando hacemos un radioenlace, pues tenemos que hacer el cálculo de que al menos la primera zona de Fresnel, ¿no? Que sería con n igual a 1, entonces va a ser R1, ¿no? Esto va a ser simplemente así, ¿no? Porque uno por cualquier cosa es esto más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Que se debe despejar, se debe tener a esta zona, le voy a poner mejor, para no confundir con 70% libre. ¿Por qué? Vamos a decir que tiene que estar libre de interferencia un 70%, ya que esta es la que contiene la mayoría de la energía irradiada. Cuando hablo una mayoría, estamos hablando de
entre un 75 a un 80% de todo lo que es la energía misma de la transmisión, ¿no? Entonces, si no está despejada mi zona de Fresnel, pues, pues no se va a ver, ¿no? A ver, voy a parar un cachito lo que es la compartida para mostrarles a qué me refiero con la zona de Fresnel. Voy a apagar mi luz. Bien, supuestamente bien todo negro casi, ¿no? No sé si pueden maximizar mi ventanita para que puedan observar la zona de Fresnel, ¿no? Estoy alumbrando con mi celular y pueden ver en la pizarra cómo hay una especie de sombra, ¿no? Aquí es más evidente. Entonces, esta es mi zona de Fresnel, ¿no? Y fíjense que cuanto más me acerco, es más chiquito el radio, ¿no? Lo alejo más y la zona crece. Ahora, es evidente que no es aquí que va toda la energía, ¿no? Esta es la primera zona de Fresnel, pero por aquí pueden ver ustedes una penumbra. Esta penumbra justamente es ya la segunda zona de Fresnel, pero prácticamente por acá, donde está ahorita mi mano, es que se tiene la mayoría de la energía de la transmisión, ¿no? En este caso estoy utilizando obviamente lo que es la luz de mi teléfono para que haga más chiquito ¿no? Pero esto nos se puede ver justamente con cualquier otro aspecto, ¿no? O sea, cualquier onda electromagnética, ¿no? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, en ese sentido, esta zona de Fresnel tendría que estar despejada, ¿no? Porque ya que por ahí pasa la mayoría de la energía, pues deberíamos limpiarla, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos otro aspecto que podemos analizar, es el manejo de enlaces. Se puede calcular tomando las características del terreno en el cual se aplicará el enlace. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, voy a tener acá un terreno de este estilo, así, ¿no? Ya vamos a hacer esto y listo, ¿no? Entonces, olvídense la parte de abajo un poco y vamos a suponer aquí tengo mi transmisor y aquí tengo mi receptor. ¿Ya? Entonces voy a poner ahí mis antenitas, voy a copiarme esto para no estar perdiendo el tiempo. Vamos a colocar como si fuera un cerrito y aquí tengo mi antena, ¿no? Entonces, suponer aquí tengo mi transmisor. No crean así también suele ser en la vida real, ¿no? Voy a hacer un clip aquí, horizontal. Aquí podemos ver
nuestras dos antenitas, ¿no? Aquí lo he hecho un poco exagerado, ¿no? Obviamente esto puede no ser así, ¿no? Lo más probable es que aquí haya una población o el cerro no sea la puntita nomás, ¿no? Porque de lograrse eso se puede, ¿no? Pero no es muy conveniente técnicamente hacerlo, ¿no? Y vamos a ir a los dos valores que decíamos hace un rato, ¿no? Es decir, la elipse de Fresnel, perdón, acá, notar que mientras más grande sea, entonces, aquí decíamos, entre estos dos tenemos lo que es la línea de vista, ¿no? Entonces, aquí no hay ni mucho problema porque no existen interferencias, digamos. No hay eh, la línea de vista, todo está despejado completamente, ¿no? Entonces aquí tenemos un despeje del 100% a la primera zona de Fresnel, ¿no? Pero podríamos, voy a repetir este de acá. Oh, se supone que no es así esto de acá, ¿ya? Eliminar. Y tengo, por ejemplo, esta vez, y tengo un terreno de este estilo, ¿no? Que por aquí, ahí ya aparece, por ejemplo, una interferencia y esta es la interferencia. Aquí la pasamos bien. Entonces, en este otro caso, por ejemplo, aquí sí tenemos una interferencia, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos que calcular, ¿no? En el lugar del obstáculo, ¿no? Vamos a suponer que aquí, en este lugar, tenemos un 70% mínimo, ¿no? Que haremos por si acaso. Sí, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, sí tenemos interferencia, por lo tanto, habría que calcular, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de cosas, se debe hacer un cálculo.
para garantizar que al menos estén despejadas efectivamente en ese 70%. ¿Dónde? La altura del obstáculo. ¿No? Entonces ahí tenemos nosotros que garantizar que efectivamente tenemos un 70%, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir al colegio, entre comillas, y vamos a recordar un poquito de lo que era geometría analítica, ¿ya? Ya no voy a poner el terreno, sino directamente voy a colocar los puntos. ¿No? Entonces tendríamos acá, vamos a medir lo siguiente, ¿no? Esta sería la altura de la antena. ¿No? Y bueno, lo vamos a proyectar a un eje Y, a una eje de alturas. Le podemos llamar H2. Del punto de llegada. La altura inicial la voy a llamar un H1 y va a ser esta de acá, digamos, ¿no? Entonces, esta línea de vista que decíamos de acá, pues la vamos a tomar en cuenta desde el transmisor H1 hasta el receptor, en este caso sería H2, ¿no? Desde aquí desde aquí hasta aquí. Entonces ahí tendríamos la transmisión y la recepción. ¿Listo? Entonces, la distancia que había entre estos dos le hemos llamado D, ¿no? Voy a modificar un poquito lo que teníamos hace un rato. A esta le voy a llamar una distancia X, por ejemplo, que donde queremos calcular el radio. Por aquí. Distancia horizontal la vamos a llamar X. Y como estamos en un plano X y la altura la voy a llamar Y. Esta alturita que será justamente la que nosotros vamos a tomar en cuenta en el lugar que haya el obstáculo. ¿Ya? Como pueden ver ahorita, se han generado un par de triángulos rectángulos, que justamente son los que me van a servir para calcular mi radio de zona de Fresnel a una altura específica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De geometría analítica
analítica, podemos ver lo que sería el cambio de alturas, ¿no? Esto tiene que ser la altura de este triángulo semejante a este otro, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos? Eso se escribe H1 menos H2 la relación de altura entre base, que en este caso sería directamente X, H1 menos H2, perdón, que sería D, va a ser igual a qué cosa? A esta otra alturita, esta otra alturita, que va a ser H1 menos Y. Y esta distancia que ya no va a ser D, sino X. Entonces, nosotros podríamos despejar de aquí Y. Entonces, despejando Y, ¿qué podemos hacer? Facilito, ¿no? Vamos a copiar esta acá. Despejamos, esto está bien. Vas a multiplicar. Sería negativo. Y aquí tendríamos el H. Veremos si me he despejado bien. Para una X igual a 0, me tendría que dar un H1. Efectivamente, me sale H1. Si esto es 0, se pone 0 nomás. Y para X igual a D, tendría que darme un H2, ¿no? Entonces, X igual a D, D con D se me va. H1 menos H1 es ese 0 y menos menos H2 es H2, ¿no? Eh, si la línea de revista estuviera al revés, es decir, que la otra antena en vez de estar abajo estaría arriba, sería una cosa similar, ¿no? O sea, no hay mucho problema en eso. Ok, entonces esta sería la ecuación de la línea de vista. Entonces, si nosotros le sumamos a esta altura el valor de lo que sería, por ejemplo, eh, esta zona de Fresnel, el radio que hemos dicho hace un momento, y de acuerdo a las alturas que hemos sacado con un mapa, podemos encontrar esto, ¿no? Específicamente de este lugar, que es lo que más nos interesa, podemos calcular lo que sería la altura, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar una herramienta que todo el mundo tiene a la mano, un Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi Excel voy a colocar, por ejemplo, los valores de estas alturas del terreno, que lo podemos sacar, por ejemplo, de un mapa, o podemos meterle también esto de Google Earth, cualquier otro software, GIS, ¿no? Entonces, vamos a decir, se puede calcular lo que sería la distancia y la altura de lo que sería el terreno, ¿no? Voy a suponer, por ejemplo, que tenemos así 3.600, altura de La Paz más o menos. A medio kilómetro yo tengo 3.620. A un kilómetro de distancia tengo 3.680. A 1,5
Vamos a ir hasta 12, digamos, ya no voy a inventar el terreno. En medio, 12, ahí, cabalito. Ahorita la hoja que estamos mostrando. Entonces acá le voy a poner que mi altura final, por ejemplo, sería casi tipo el alto de 4000 metros de altura, un poquito más, 3800, 3750, 3600, que un pequeño cañadoncito, 3550, 3500. Aquí le pondremos 3100. Esto lo estoy colocando ahorita al azar, pero en realidad esto lo deberíamos sacar del dato de terreno como tal. Para mi ejercicio les voy a enviar un Excel, datos que supuestamente ya hemos tomado ya. Entonces, plan. Lo primero que podemos hacer es graficar, por ejemplo, estos dos, ¿no? Entonces aquí vamos a insertar un nuevo gráfico y voy a utilizar gráfico XY, ¿no? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, lo que sería mi aspecto, ¿no? Como pueden ver, aquí sí o sí, si yo le pongo una línea, pues no voy a tener línea de vista. Entonces, sí o sí lo que tengo que hacer es subirme un poquito más por acá. Voy a suponer aquí con una torrecita de unos 50 metros. Teniendo problemas. Ahí ya tengo despeje total, pero fíjense que una antena de 100 metros es demasiado alto también. Entonces voy a poner aquí, en vez de 700, 3000. Y ya más o menos parece que tengo un despeje, ¿no? ¿Cómo me juego eso? A través de lo que serían torres de antena, ¿no? Entonces acá, como pueden ver, mi altura no me va a crear ningún problema, ¿no? Entonces, de todos modos, calcularemos mi radio de Fresnel, lo voy a llamar R, y a este radio le voy a poner, pues, por ejemplo, aquí decíamos, tenemos lambda, y esto va a depender mucho de lo que es la frecuencia de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de 2.4 gigahercios, 2.4 gigas serían giga, giga. Entonces, esa sería mi frecuencia. La frecuencia
por la longitud de onda me hace lo que es la velocidad de la luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Estaríamos colocando el radio de Fresnel, yo lo divido acá y voy a tener un 8. Entonces lambda va a ser 8. Recordemos por si acaso una vez más. Lo voy a anotar aquí. Lambda por, sería 1/8, sería 0,25 metros. Lambda por mi frecuencia me da la velocidad de la luz. Entonces, para calcular lambda, es velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿no? Si un rato me salía 8, entonces sería 0,25 metros. Mi lambda en este caso, ¿no? Entonces, no voy a poner eso, ¿no? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada en este caso, ¿de qué cosa? Voy a tomar en cuenta la longitud de onda que hemos dicho, que era 0,25. 25. Más, para no estar haciendo mucho lío. Por, en este caso, mi distancia 1. Mi distancia 1, ¿qué va a ser? Este de acá, ¿no? Por lo que sería mi distancia 2, o si gustan, en este caso, 12 menos este mismo valor. Y esto dividido, en nuestro caso, mi distancia es 12, ¿no? Entonces, ahí tendríamos lo que sería, a ver, un paréntesis. Un paréntesis. A ver. 5 por... ¿no? Entonces, si está bien la cosa, cuando llegue aquí, también tendría que ser 0, ¿no? Entonces, estito, nosotros le vamos a poner a lo que sería la línea de vista. La línea de vista, nosotros vamos a tomar en cuenta la ecuación que hemos deducido hace un ratito, que va a ser H1 menos H1 menos H2, ¿no? Mi H1 es este de acá. H1 son 3.700 menos paréntesis H1, que es 3.700 menos H2. H2 en este caso son 4.000 por, en este caso, el valor, ¿no? Dividido entre 12. Bueno, aquí tendría que salir 3.700 y al otro lado 4.000, si está bien hecha mi ecuación. Y efectivamente está bien, ¿no? Entonces, la siguiente es lo que nos interesa calcular, que sería la línea menos el radio de Fresnel y la línea más el radio de Fresnel. La segunda no hay necesidad prácticamente porque
sería solo para dibujar la elipse nada más, ¿no? Entonces, esto va a ser la línea de vista menos el radio de Fresnel. Y este de acá, la línea de vista más el radio de, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es colocarlo. Y bueno, todos estos datos nos van a mostrar si hay o no hay interferencia, ¿no? A simple vista nosotros vemos que no, ¿no? Pero aquí lo vamos a... Pues pongo otro. A ver. Entonces, esto es lo que voy a graficar. Bueno, si ustedes observan acá, no hay prácticamente una interferencia en ningún momento, ¿no? Y en el lugar que es más gordito, entre comillas, la línea de vista, no, la la elipse casi se confunde con lo que viene, porque esto es realmente una frecuencia alta, ¿no? Por eso estamos manejando en el orden de las microondas, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos hacer un ejercicio con una longitud de onda mucho ah, más grande, digamos, ¿no? Por ejemplo, en vez de que sea 0,25, le voy a poner a un 15. Solamente estoy cambiando mi frecuencia, supuestamente, ¿no? Entonces ya se empieza a notar, por ejemplo, lo que sería la zona de Fresnel, ¿no? Si yo le pongo más todavía, digamos, 20, 20 le pongamos. Entonces voy a ver más clarito todavía cómo sería mi elipse, ¿no? Voy a ampliar para ustedes, ¿no? Y ahí, esta es la zona de Fresnel, ¿no? La parte amarilla sería la parte superior de la elipse, la parte plomita sería la parte inferior, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver? Bueno, se despeja totalmente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros teníamos, como hace un rato, en vez de 3700 aquí, teníamos lo que era 3650? Bueno, obviamente hay que cambiar todas las ecuaciones, ¿no? Epa.
Perdón. Ahí, pues. Entonces, veamos nuestro gráfico. Miren acá. Acá con esa altitud de mi antena, y hay una interferencia que supera nuestra línea de Fresnel, ¿no? De hecho, corta la línea de vista. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el enlace que estamos manejando ahorita no se va a poder tener conexión, ¿no? Y la paramos.